Hola de nuevo, me recordarán de la historia del doppelganger, pues esta vez no es a mí al que le ocurrió algo, ya que después de contar mi anécdota, decidí preguntar a algunos de mis compañeros y amigos sobre sus experiencias. La mayoría eran los típicos, excepto que hubo uno que me contó una historia que él considera aterradora de ser cierta, y que le ocurrió a su difunto abuelo de pequeño, y a su difunto bisabuelo. El relato se apodaba en su familia como la bestia del pueblito. En aquellos tiempos, ellos se habían movido a un pequeño pueblo de España. La guerra civil apenas había terminado. Fue poco después de la victoria de Franco que el bisabuelo de mi amigo decidió llevar a su familia a este rincón apartado, donde los ecos del conflicto se sentían más distantes, aunque nunca del todo ausentes. El pueblo era diminuto, una comunidad rural donde la agricultura y la ganadería dominaban la vida cotidiana. Las casas eran pocas, la mayoría de ellas sencillas y rústicas, rodeadas de vastos campos de cultivo. A lo lejos, un pequeño riachuelo serpenteaba hasta desembocar en un lago que, pese a su modestia, era una especie de tesoro local. Los habitantes lo usaban como piscina improvisada durante los meses cálidos, aunque esto era visto por algunos como una temeridad, o como una completa imprudencia. Lo curioso del lugar era que, pese a estar en pleno verano, para junio, el clima del pueblo oscilaba entre fresco y templado, con días en que el viento soplaba con una brisa casi otoñal. Aquel lago, aunque popular entre los jóvenes, era objeto de estrictas regulaciones por parte del líder del pueblo, un hombre que, según mi compañero, era conocido por su carácter paranoico y sus reglas poco convencionales. Este hombre, cuya autoridad rara vez se cuestionaba, había impuesto una norma que muchos consideraban extraña. El lago debía quedar completamente desierto durante ciertas horas de la madrugada y de la tarde. Decía que, durante esos momentos, animales silvestres descendían de los montes cercanos y se volvían peligrosos, atacando sin aviso. No pocos dudaban de esta historia, pero nadie se atrevía a contradecirlo abiertamente. Ambos tenían el carácter testarudo que a menudo se encontraba en aquellos que habían sobrevivido tiempos difíciles. Un día, mientras disfrutaban de un chapuzón en el lago, siguiendo a regañadientes las reglas que imponían no acercarse a las zonas más profundas por miedo a ahogarse, llegó el momento de la retirada, justo cuando la campana del pueblo anunciaba el inicio de la hora prohibida. Los demás bañistas, siguiendo la norma al pie de la letra, recogieron sus cosas y comenzaron a marcharse. Sin embargo, el abuelo y el bisabuelo decidieron desafiar una vez más las órdenes. Fingieron irse con los demás, pero apenas 5 minutos después, ellos regresaron al agua, convencidos de que nada malo podría suceder en tan poco tiempo. Fue entonces cuando lo escucharon. Un crujido que provenía de la densa arboleda que rodeaba el lago. Miraron en esa dirección y, para su sorpresa, vieron una figura robusta de pie, inmóvil, entre los árboles. Era alta y corpulenta, pero por la distancia y la penumbra bajo los árboles, no podían distinguir bien sus rasgos. Lo más desconcertante fue que la figura no pareció notarlos, o si lo hizo, no mostró interés alguno. Con una pasmosa calma, la figura simplemente giró sobre sus talones y se adentró en la espesura del bosque, desapareciendo tan rápidamente como había aparecido, dejando a los dos en un incómodo silencio. Días después, hablando con pueblerinos, notaron algo extraño. Estos se ponían muy nerviosos, o directamente cambiaban de tema al hablar de la figura robusta. Un par de semanas más tarde estos habían comenzado un duro trabajo de agricultura, creciendo en sus nuevos terrenos cardos borriqueros, hasta que un día, mientras el abuelo se encargaba de comprar en un mercado, al regresar vio que los cardos de varios terrenos, incluyendo los suyos, habían sido devorados. Lo que daba miedo es que, fuese lo que había hecho eso, tenía fuerza sobrehumana para literalmente arrancar los cardos y parte de la tierra plantada que había alrededor, ya que había dejado grandes surcos hundidos de tierra. Luego el bisabuelo mandó al abuelo a conseguir tierra para replantarlos. El abuelo, teniendo un espíritu aventureramente estúpido, decidió meterse en la arboleda, ahí consiguió bastantes cosas para las cosechas de cardos, sin embargo, mientras se iba marchando, lo escuchó, un crujido alto. Al girarse, según mi compañero, su abuelo vio que entre la arboleda, en un matorral cercano había dos amenazantes ojos naranjas mirándolo fijamente. Él, ni corto ni perezoso, corrió lo más jodidamente rápido que pudo regresando a la casa del bisabuelo. Una vez ahí, después de un castigo por desobedecerle y salirse del camino, el bisabuelo de mi compañero se hartó y cogiendo una escopeta salió a encarar lo que fuera que había ahí. Unas horas más tarde regresó pálido, con muestras de haber disparado el arma. El abuelo le preguntó qué sucedió, y el bisabuelo lo subió al coche y salieron de ahí.
Mi compañero dijo que su bisabuelo tardó unos años en contestarle que vio. El bisabuelo le explicó que ese día, mientras intentaba cazar a la criatura, la fauna era estruendosa, pero en cuanto el bisabuelo se acercó, de la nada la fauna y todos los pequeños animales salieron corriendo como un rayo. El bisabuelo quedó confundido hasta que oyó el sonido de algo muy grande jadeando. Fue ahí cuando vio dos ojos brillantes anaranjados emerger a lo lejos, pero parecieron centrarse en él ya que pronto vio que ese brillo naranja comenzaba a acercarse velozmente. El bisabuelo salió corriendo. Al girarse vio esos dos ojos naranjas. La criatura se comenzó a acercar y pudo ver la silueta robusta. Era parecido a una especie de oso bípedo muy grande, con el pelaje marrón chillón, y una boca babeante. Tenía un hocico como un coyote y andaba dando una especie de zancos. El bisabuelo no dudó en darse la vuelta y salir corriendo, pero cuando huía pudo escuchar lo que, por sus propias, fueron los gruñidos guturales más graves que había oído en su vida, seguido de un monstruoso y estruendoso rugido. La criatura dio persecución, oyéndose sus pasos veloces y fuertes. Por lo que dijo él, le logró dar un escopetazo, haciendo que la criatura cayera y reptara de vuelta. El bisabuelo continuó corriendo hasta llegar a su casa, luego él y su hijo lograron escapar. El bisabuelo nunca le contó a alguien cercano que no fuera de la familia sobre la cosa del pueblo. Los pueblerinos supieron por completo que seguramente se habían topado con esa cosa porque abandonaron la zona. Bastante perturbador. El abuelo del compañero finalmente le contó la historia a su nieto, es por eso que puede darse el beneficio de la duda. Un placer estar aquí de nuevo. No es una historia de terror sino un sueño, tampoco da miedo, así que no sé. Era una noche oscura, y me encontraba en un bosque que conocía bien de mi infancia, pero esa vez todo se sentía diferente. Los árboles parecían más altos, más antiguos, y sus ramas entrelazadas formaban figuras inquietantes bajo la luz de la luna. Caminaba despacio, sintiendo el crujir de las hojas secas bajo mis pies. El aire tenía un olor a tierra húmeda y algo más, algo que no podía identificar, como si el bosque respirara con vida propia. De repente, escuché un susurro, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Mi corazón empezó a latir con fuerza, pero decidí seguir el sonido. Crucé el sendero bordeado de raíces que se retorcían como si intentaran atraparme. Al final, llegué a un lugar claro donde la luna brillaba con una intensidad que nunca había visto antes, bañando todo en un resplandor blanco. En el centro del resplandor blanco, había una mujer de pie. Llevaba un vestido medieval escocés, y sus ojos, tan profundos y oscuros como el bosque, se posaron en los míos. No parecía una extraña. Había algo en su mirada que me resultaba familiar, como si la hubiera visto en un recuerdo. «Te estaba esperando», dijo con una voz tan suave que parecía parte del viento. Sentí un escalofrío recorriendo mi columna. Quise preguntar quién era, por qué me conocía, pero mi voz se ahogó en mi garganta. Ella alzó una mano y señaló hacia el cielo, donde las estrellas comenzaron a moverse, formando un patrón que reconocí. Era el dibujo de una constelación que mi madre me enseñaba cuando yo era niña. «Hay respuestas en los lugares que tememos mirar», me susurró la mujer, y empezó a llorar. Antes de que pudiera acercarme, el blanco se desvaneció y todo se volvió a la oscuridad del principio. Y ese fue el sueño. Saludos, aquí un sub que llego con el video de Megalomorfa. Tengo muchas historias, tanto mías como de mi familia, pero son cortas así que pondré dos aquí para que no sea tan largo. Hace varios años antes de que yo naciera, un tío abuelo que no conozco mucho estaba viajando en carretera junto a una tía. Este tío abuelo trabajaba como camionero y a veces se llevaba a una de mis dos tías o a mi mamá de paseo en viajes largos en el camión. En el viaje que iba mi tía junto a su tío se había puesto de noche por lo que decidieron estacionarse a un lado de la carretera y dormir unas pocas horas. Ya era la madrugada y los dos estaban dormidos desde hace ya un tiempo, pero se despertaron debido a que el camión se estaba meciendo suavemente de izquierda a derecha.
Creyendo que era un temblor se prepararon para bajarse del camión, pero se detuvo, como no había peligro ya iban a dormirse nuevamente, pero algo empezó a tocar la puerta del conductor. Se alarmaron, por lo que mi tío abuelo salió con una linterna y un fierro por si era alguna persona peligrosa quien estaba tocando la puerta. Unos minutos después mi tío abuelo llamó a mi tía para que bajara a ver. Se habían estacionado al lado de una animita, esos pequeños memoriales a personas que fallecen en las carreteras. Mi tío se disculpó con la animita, rezó un Padre Nuestro y se fue en el camión junto a mi tía. En mi vieja casa, cuando mis padres estaban juntos, vivimos muchos eventos anormales. Nos pasaba de todo a todos. Escuchar voces y pasos, sombras por el rabillo del ojo, lo típico ya que era una casa antigua. Pero el evento más raro que vieron mis padres fue cuando mi papá le sacó una foto a mi mamá desde una terraza que da al patio trasero. Detrás de mi mamá estaba la ventana que da hacia la cocina. Tras sacar la foto, vieron que, desde dentro de la cocina, detrás del ventanal, se podía ver claramente a un hombre de casi 2 metros de alto que usaba una chaqueta de cuero negra tipo motoquera. Según lo que dijo mi mamá era tan alto que solo se veía su chaqueta ya que su cabeza se salía de la vista del ventanal. Mi papá pensó que mi mamá se estaba poniendo paranoica y borró la foto de la cámara, igual no importó porque en momentos diferentes se encontraron con el ente. Yo no, pero me dijeron que tenía toda la pinta de un motoquero, pero sin boca ni ojos y la piel blanca. Básicamente el espíritu del hermano motero de Slenderman vive en la casa de mi papá. Lo último fue que un gato que conocíamos como Batman, que era amigo del gato de mi papá, falleció y lo encontré yo. Durante los meses siguientes juraba que lo veía por el rabillo del ojo, su cola larga y negra junto a sus patas. Tantas veces lo vi que lo terminé añadiendo a una historia que estoy escribiendo, donde un ente cósmico decide ir a la Tierra disfrazado de un gato negro y flaco. Saludos desde Chile. Va aquí una breve historia de terror que me sucedió. Lo haré tipo green text aunque ya no sé cómo se hacía. No, noctámbulo. Salgo a 24 horas por una bebida. La calle está demasiado vacía para ser una ciudad. Se siente bien. Me doy cuenta que está muy callado. Veo que, en la lejanía, hay algo. Pensando. Es un perro, pero tiene forma rara. Me acerco. Parece muerto. Pienso en voz alta, parece que murió. El perro responde con una voz grave. ¿Quién? No. Me cago encima, el perro debe ser un skinwalker o alguna mierda criptozoológica. Salgo corriendo. Bueno, tengo una. Cuando mi mamá era bien chica, la madre, es decir, mi abuela, se puso a jugar al juego de la copa con una amiga. Después de unas horas, pasa que lo que sea que llamaron no se iba. Según me contó mi mamá, que se quedó mirando, cuando le preguntaban al espíritu si se fue la copa iba al no. Le decían que por favor se vaya y aún así no se iba, y como intentaron muchas veces que se vaya y no pasaba nada, terminaron el juego y... Desde ese día mi mamá y mi abuela siempre vieron cosas raras en la casa. Un día, por ejemplo, mi mamá se despertó en el medio de la noche porque escuchaba a alguien bajando por las escaleras, y cuando fue a ver, se encontró con un tipo pelado de espalda caminando en el living. Otra noche, se despertó y vio arrodillada al lado de su cama una mujer joven con un bebé en brazos. La mujer la vio a mi mamá y le sonreía. Dice que no sintió miedo ni nada en ese momento. Una de las últimas veces que yo fui a la casa de mi abuela, vi una sombra de aproximadamente 2 metros, paseando de la escalera al baño. Y fue cuando le dije eso a mi mamá, que me contó lo que pasó cuando era joven. Todo muy raro, honestamente no creo en espíritus ni nada, pero lo que vi me dejó pensando. Uno que me ocurrió hace poco. Siendo yo. Estando en la sala de mi hogar recostado en un sillón en medio de la noche. Mi hermano está a un lado mío jugando Skyrim en la televisión. De repente me siento con bastante cansancio como para echarme una siesta en el sillón. Me acomodo en el sillón de lado de manera que puedo ver a mi hermano jugando de reojo. En un momento abro mis ojos y no puedo mover mi cuerpo, solo mis ojos. Alcanzo a ver a mi hermano, aún jugando. Veo como una mano aparece a un lado de mi cara.
La mano tiene un libro abierto y ambas, la mano y el libro, son de un color oscuro. El libro empieza a producir sonidos extraños y algo empieza a salir. Es una cara, como si de un maniquí se tratara, pero con una expresión que poco a poco se va formando lentamente. Intento hacer movimientos para llamar la atención de mi hermano. Solo puedo verlo de reojo, todavía jugando. No funciona. Cierro los ojos, los abro y ya no hay nada. Puedo moverme de nuevo. No es especialmente paranormal, pero sí me cagué bastante en el momento, y fue muy raro que me ocurriera con alguien a mi lado. Ahí te va mi historia, mi Reitan. Se trata de un sueño perturbador que tuve hace unos pocos años. Como contexto, soy alguien que lucha con una depresión severa y ya identificada desde hace más de 10 años, y entiendo que eso provoca que los paisajes de mis sueños sean relativamente más lúgubres o grises de lo que he escuchado de experiencias de otras personas. Desde mucho he soñado con la muerte, ya sea la mía o la de seres queridos, vivos o ya fallecidos, pero esta ocasión es diferente. El sueño comienza conmigo saliendo de mi casa, puedo notar que soy más joven de lo que debería, soñé esto teniendo unos 16, y pronto me doy cuenta que tengo la habilidad de planear como algún ave o tal. Después de un gran salto empiezo a planear por lo que yo identifico es mi pueblo natal, lo digo así porque en realidad no era mi pueblo, pero así se sentía en el contexto del sueño, es un lugar raro pero hermoso. El cielo es de un naranjo rojizo bello, hay casas de colores brillantes construidas en los cerros, tapizándolos de color y picos de piedra negra parecidas a la obsidiana, pero de proporciones enormes como los edificios. Era uno de esos sueños que realmente te traen paz y felicidad. Después de planear por el cielo pierdo altura y aterrizo en la calle enfrente de una casa típica de la zona. Era una casa desconocida, pero tenía la sensación de que era la casa de mi tía, es esa sensación de familiaridad que tienes en los sueños al ver algo conocido como un amigo o tu casa pero que objetivamente no conoces o es radicalmente diferente a lo real, es difícil de explicar. Después de estar parado un rato, me da por entrar por un pasillo que daba hacia el patio trasero. Mientras cruzo por el pasillo los colores vivos del paisaje se esfuman y son reemplazados por un tono verde pálido y podrido, a la vez que siento mis hombros pesados y mis oídos zumban. Incluso con todas esas señales de peligro mis piernas no se detienen ni cruzan el pasillo, ahora me encuentro en el patio, en cuyo interior solo había una especie de cobertizo o cuarto de madera en donde se guardan cosas. Las sensaciones negativas antes señaladas se intensifican mientras más me acerco a la puerta del cobertizo, hasta que finalmente abro la puerta y entro. Dentro del cobertizo no se distingue nada más que mugre y manchas reveladas por la luz que deja entrar la puerta que crucé. Ahí mi visión se paraliza siguiendo la estela de luz anterior, subo la cabeza lentamente para ver qué cosa estaba al final de la habitación. Cuando finalmente llego a ver el final, me encuentro con un cadáver destrozado y rodeado de moscas enormes. El terror me paraliza en el lugar, mientras el zumbido hace que no escuche nada y mis hombros pesen tanto que me derriban en el lugar. Mis ojos están clavados en ese cadáver carcomido por las moscas, mientras siento como la oscuridad me traga. Después de eso desperté de un salto, mi corazón estaba a punto de salirse de mi pecho. Había soñado muchas veces con cosas jodidas, como verme a mí colgado del cuello o siendo comido por bestias horrenda, pero esa vez sí me asustó mucho. Me gustaría aclarar que yo practico ocultismo hace unos cuantos años ya, por allá del 2021 todavía seguía con mis prácticas de neófito en una orden, la cual no nombraré por motivos razonables. Una noche estuve en mi sala de estar en llamada con unos colegas magos por Discord a través del celular, de reojo vi a una sombra pasar del pasillo a la cocina, se lo comenté a mis colegas y me dijeron que la encerrara en una botella, pero les dije que siempre hay una que otra entidad pasajera que solo me mira y se va, así que no hice nada al respecto. Más tarde me preparé para dormir y como siempre mis dos perros se quedan en la puerta de la habitación, sin adentrarse ni nada similar. Cabe aclarar que no hice ninguna protección porque ya estaba muy cansado y solo pensaba en dormir. Muchas horas más tarde, unos gruñidos de león me habían despertado. Lleno de sueño pero consciente y muy extrañado por ese sonido, que parecía llegar desde el techo, me di media vuelta para fijar mis ojos en lo que sea que estuviese produciendo esos gruñidos.
Lo que vi fue tan sorprendente que simplemente quedé impávido ante lo que tuve frente a mis ojos. Era una serpiente con cabeza de león, sus ojos eran rojo flúor con pupilas negras, su cabeza y cuerpo eran tan oscuros como el Banta Black, es decir, una oscuridad que parecía absorber al resto de la oscuridad de la habitación. Esa entidad comenzó a mostrarme sus dientes y a rugir de manera enérgica. Sin embargo, entre mi confusión y sorpresa, una emoción que en tal situación es irrisible, comencé a sentir familiaridad con el ente. A pesar de estar a punto de arrancarme la cara de una mordida, yo no sentí miedo, sentí como si enfrente mío tuviera a mi hermano o a un amigo. Entre todo esto, mis perros parecían seguir durmiendo porque no los escuché ni vi. Volviendo con el ente, solo conseguía hacerle una pregunta. ¿Qué es? Ante tal pregunta, que me costó bastante formular en el momento, el ente se limitó a apartarse unos centímetros de mi cara y enseguida se retiró de mi habitación por la puerta, que resultó que estuvo abierta todo el tiempo, cuando yo suelo cerrarla. Lo seguí con la mirada y noté el detalle de que su cuerpo de serpiente tenía patrones de diamante, pero al momento de que se fue de la habitación, escuché a mis perros pasar de gruñir a estar peleando en un segundo. Quise levantarme para ayudarlos, pero mis fuerzas se habían desvanecido. Como cuando haces repeticiones en el gym con un peso muy superior al que deberías y simplemente ya no puedes ni levantar 5 kilos. Yo suplicaba, no, por favor no, y sentía que se me bajaba la presión. Volví a escuchar los gruñidos de león detrás mío y finalmente me desmayé. A la mañana siguiente, me levanté de golpe como si hubiese recuperado la energía que me había faltado anoche de golpe. Lo primero que hice fue checar a mis perros, quienes estaban en la puerta salpicados de orina. Los saqué afuera y los bañé con una manguera. Después de limpiar el piso, busqué cualquier otro indicio de esa aparición tan extraña que me visitó. No encontré nada fuera de lugar, como si solo hubiese llegado a hacerme daño e irse. Obviamente es algo que reporté al elder de la orden en el mismo día. Él me comentó que la entidad que me visitó se llama Yaldabaoth y que es una entidad que ha estado con nosotros desde siempre, pues ya se nos había presentado como Yahvé, más conocido como Jehová. Yo quedé atónito ante tal afirmación y le cuestioné si estaba en lo cierto, pues Dios es un ente de bondad. El elder comenzó a explicarme que hay muchos dioses con distintas correspondencias en el árbol de la vida de la Cábala. Yaldabaoth es un dios nacido de un error que tuvo la diosa Sofía, que Yaldabaoth quería ser el único dios y en su supremo orgullo, creó el mundo material para demostrar que era tan perfecto como el dios verdadero. Sin embargo, ya ves cómo es nuestro mundo, así que ni tan bueno es. Cuestión que me dijo que leyera la Biblia para ver por mi propia cuenta que el Dios del Tanaj y el que Jesús describe en el Nuevo Testamento son entidades distintas y bueno, la verdad que sí son. Bajo esta nueva cosmogonía revelada, Satanás, quien quiso tentar a Jesús, es Yaldabaoth, y Lucifer, la luz del mundo, sería Jesús, quien en el Nuevo Testamento sí hace una que otra referencia a que su Dios no era el Dios de los hebreos. Obviamente el ángel Lucifer queda descartado de todo esto. También me explicó que los primeros cristianos convivieron con unas sectas llamadas gnósticas, y que eran esas sectas las que enseñaban todo lo que yo ya planteé, así que busqué cómo representaban a Yaldabaoth, y ellos lo veían igual a como yo lo había presenciado. Me gustaría agregar que para más datos del gnosticismo, recomiendo leer el Evangelio Q, los textos de Nag Hammadi, y la antítesis de Marción. No sé si será el sitio para dejar tu experiencia, pero aquí voy. A decir verdad, no soy una persona muy cercana a lo paranormal, dado a que nunca me ha sucedido nada que pueda caer dentro de esa categoría. En este punto de la historia tengo cerca de 16 o 17 años, estoy en casa de mis abuelos tranquilo platicando con mis primos. Todo normal. Se hace de noche y naturalmente nos da hambre, así que decidimos pedir algo del puesto de tacos más cercano cruzando la calle. Mientras esperamos hablamos de experiencia paranormales, saco a relucir mi don de repeler toda experiencia paranormal o por el estilo y de paso alardeo de cómo nunca me asustaría por basura de ese estilo. Antes de continuar, describiré la sala en donde hablaba con mis primos y algo de contexto. Mi abuela había fallecido recientemente, por lo que mis primos y yo nos quedamos con el abuelo para hacerle compañía.
La sala de su casa es bastante pequeña, hay un par de sillones y por alguna razón hay una puerta sellada que no se abre, que da directamente a la calle. Dicha puerta tiene una pequeña ventana que sí se abre por la cual se puede ver al exterior. Durante esta historia, esta pequeña ventana está abierta. Se cierra. Contexto. Mientras alardeaba de mi inexistente valentía como todo un retrasado, observó por la ventana de la puerta en la casa de mi abuelo y veo unas manos pequeñas sujetándose de dicha ventana. Me cago hasta los tenis. Literalmente, yo, una persona morena, pierde todo el color y se pone pálido como las perlas. Paralizado por el miedo. A este punto se ve a simple vista mi falsa valentía. Mis primos extrañados giran las cabezas para mirar en la dirección a la que yo miraba. Se sorprenden al ver que es el hijo del taquero, avisando que nuestra orden está lista. El pequeño hijo del taquero me sacó el susto de mi vida. Por cierto, buenos tacos de aquella noche.